From the conference center at Centro de Temple's conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semianual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá a esta reunión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando en esta reunión por radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando Hijos del Señor venid. La primera oración la ofrecerá el elder Jack N. Gerard, de los 70. Children of the Lord,
Nuestro querido Padre Celestial, al reunirnos hoy aquí en todas partes del mundo, en esta última sesión de la conferencia, expresamos nuestro más profundo amor y gratitud por la riqueza de las enseñanzas de los profetas en esta época. Te agradecemos, Padre, por el testimonio que tenemos del Espíritu Santo y el testimonio que Él nos da. Pedimos que nos bendigas para que podamos comprender y aplicar lo que hemos aprendido y que al escuchar y actuar, podamos acercarnos más a ti y llegar a ser más como nuestro hermano mayor Jesucristo. Te agradecemos, Padre, por tu Hijo, por su sacrificio expiatorio y por lo que significa para cada uno de nosotros, que ha hecho posible nuestro regreso a nuestro hogar celestial. Oramos ahora para que nos bendigas en esta sesión y en los próximos días y meses, para que podamos profundizar en nuestro corazón y en nuestras mentes las cosas que hemos aprendido, para que podamos cambiar, podamos arrepentirnos y podamos, por cierto, llegar a ser lo que tú esperas de nosotros. Lo expresamos con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ahora cantará Asombro me da. Después del himno, escucharemos al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Le seguirá el elder Hans T. Boone, de los 70. A continuación, escucharemos al presidente M. Russell Ballard, que sirve como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego, el elder Peter M. Johnson, de los 70, nos dirigirá la palabra.
Mis queridos hermanos y hermanas, he orado para tener el poder de ayudarles en su búsqueda personal de la felicidad. Algunos de ustedes tal vez ya se sientan lo suficientemente felices, pero seguramente nadie rechazaría el ofrecimiento de tener más felicidad. Cualquier persona estaría deseosa de aceptar un ofrecimiento garantizado de felicidad duradera. Eso es lo que el Padre Celestial, su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo han ofrecido a cada hijo espiritual del Padre Celestial, a ustedes y a mí, hijos que viven, que vivirán o que jamás hayan vivido en este mundo. A ese ofrecimiento a veces se le llama el plan de felicidad. Así lo llamó el profeta Alma, cuando enseñó a su hijo que estaba sumido en la desdicha del pecado. Alma sabía que la maldad nunca podría ser felicidad para su hijo, ni para ningún hijo del Padre Celestial. Él enseñó a su hijo que aumentar la santidad era el único camino hacia la felicidad. Dejó en claro que una mayor santidad es posible mediante la expiación de Jesucristo, la cual nos purifica y nos perfecciona. Solo por la fe en Jesucristo, el arrepentimiento continuo y el cumplimiento de los convenios, podemos reclamar la felicidad duradera que anhelamos experimentar y retener. Hoy ruego que pueda ayudarlos a comprender que una mayor felicidad proviene de una mayor santidad personal, a fin de que actúen de acuerdo con esa creencia. Luego compartiré lo que sé por mí mismo en cuanto a lo que podemos hacer para hacernos merecedores de ese don de llegar a ser cada vez más santos. En las Escrituras se nos enseña que, entre otras cosas, podemos ser santificados o llegar a ser más santos cuando ejercemos la fe en Cristo, demostramos nuestra obediencia, nos arrepentimos, nos sacrificamos por Él, recibimos ordenanzas sagradas y guardamos los convenios que hemos hecho con Él. Ser merecedores del don de la santidad requiere humildad, mansedumbre y paciencia. En el templo de Salt Lake tuve una experiencia con respecto a desear más santidad. Entré al templo por primera vez sin que se me hubiese dicho mucho sobre lo que debía esperar. Había visto las palabras escritas en el edificio Santidad al Señor y la casa del Señor, y sentía una gran expectativa. Sin embargo, me preguntaba si estaba preparado para entrar. Mi madre y mi padre iban caminando un poco más adelante que yo cuando entramos al templo. Se nos pidió que mostráramos nuestra recomendación para declarar nuestra dignidad. Mis padres conocían al hombre que estaba en el escritorio de recomendaciones, así que se quedaron un momento para hablar con él. Avancé yo solo hasta un espacio grande donde todo era de color blanco brillante. Miré hacia arriba y el techo era tan alto que parecía un cielo abierto. En ese momento, recibí la clara impresión de que había estado allí antes. Pero luego oí una voz muy suave, no era la mía. Las palabras tiernamente pronunciadas fueron estas: jamás has estado aquí. Estás recordando un momento de antes de que nacieras. Estabas en un lugar sagrado como este.
Sentías que el Salvador estaba a punto de llegar al sitio donde te encontrabas y sentías felicidad porque estabas deseando verlo. Esa experiencia en el templo de Salt Lake duró solo un momento. Sin embargo, su recuerdo aún me hace sentir paz, gozo y una apacible felicidad. Ese día aprendí varias lecciones, una de las cuales fue que el Espíritu Santo habla con una voz apacible y delicada. Puedo escucharlo cuando hay paz espiritual en mi corazón. Él brinda un sentimiento de felicidad y la certeza de que estoy volviéndome más santo. Y eso siempre me brinda la felicidad que sentí en esos primeros momentos en un templo de Dios. Ustedes han observado en su vida y en la vida de otras personas el milagro de la felicidad que proviene de una santidad cada vez mayor. En semanas recientes, he estado junto al lecho de personas que afrontaron la muerte con plena fe en el Salvador y con un semblante alegre. Uno de ellos era un hombre que estaba rodeado de su familia. Él y su esposa conversaban en voz baja cuando mi hijo y yo entramos. Los conocía hacía muchos años. Había visto la expiación de Jesucristo actuar en su vida y en la vida de los miembros de su familia. Juntos habían decidido poner fin a los esfuerzos médicos para prolongar su vida. Hubo un sentimiento de tranquilidad cuando Él nos habló. Sonrió al expresar gratitud por el Evangelio y sus efectos purificadores en Él y en la familia que amaba. Habló de sus años felices de servicio en el templo. A pedido de ese hombre, mi hijo le ungió la cabeza con aceite consagrado y yo sellé la unción. Mientras lo hacía, tuve la clara impresión de que él pronto vería a su Salvador cara a cara. Le prometí que sentiría felicidad, amor y la aprobación del Salvador. Él sonrió cálidamente cuando nos fuimos. Sus últimas palabras fueron: "Dile a Kathy que la quiero". A lo largo de muchos años, mi esposa Kathleen había alentado a varias generaciones de su familia a aceptar la invitación del Salvador de venir a Él, a hacer convenios sagrados y guardarlos, y así ser dignos de la felicidad que se recibe como resultado de ello. Él murió unas horas más tarde. Unas semanas después de su fallecimiento, su viuda nos trajo un obsequio a mi esposa y a mí. Ella sonreía mientras hablábamos y dijo cordialmente: "Creía que me sentiría triste y sola, pero me siento tan feliz. ¿Creen que eso está bien?". Sabiendo lo mucho que amaba a su esposo y la forma en que ambos habían llegado a conocer, amar y servir al Señor, le dije que sus sentimientos de felicidad eran un don prometido debido a que ella se había vuelto más santa gracias a su servicio fiel. Su santidad la había hecho merecedora de esa felicidad. Algunos de los que me escuchan hoy tal vez se pregunten: ¿por qué no siento la paz y la felicidad que se promete a aquellos que han sido fieles? He sido fiel en medio de gran adversidad, pero no siento felicidad. Aún el profeta José Smith afrontó esa prueba. Él oró en busca de alivio cuando se hallaba encerrado en la cárcel en Liberty, Missouri. Él había sido fiel al Señor, había desarrollado la santidad. No obstante, sentía que se le había negado la felicidad. El Señor le enseñó la lección de la paciencia que todos necesitaremos en algún momento, y quizás por largos periodos
en nuestra prueba terrenal. Este es el mensaje que el Señor dio a su fiel y afligido profeta. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos, y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Esa fue la misma lección instructiva que el Señor le dio a Job, quien pagó un precio muy alto para permitir que la expiación lo volviera más santo. Gracias a la introducción que tenemos sobre Job, sabemos que era santo. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto, y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Luego Job perdió sus riquezas, su familia y hasta la salud. Tal vez recordarán que Job dudó de que esa mayor santidad que había obtenido por medio de una mayor adversidad lo hubiera hecho merecedor de una mayor felicidad. A Job le parecía que la santidad lo había llevado a la desdicha. Sin embargo, el Señor le dio la misma lección correctiva que dio a José Smith. Permitió que Job viera su desgarradora situación con ojos espirituales. Él dijo: ahora ciñe como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces, luego de que Job se arrepintió por haber dicho que Dios era injusto, se le permitió ver sus pruebas de un modo más elevado y santo. Job se había arrepentido. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de que Job se arrepintió y de ese modo llegó a ser más santo, el Señor lo bendijo con mucho más que lo que había perdido. Sin embargo, la mayor bendición para Job fue haber aumentado su santidad mediante la adversidad y el arrepentimiento. Se hizo merecedor de tener mayor felicidad en los días que aún tenía por delante. No se recibe una mayor santidad simplemente al pedirla, sino al hacer lo necesario para que Dios nos cambie. El presidente Russell M. Nelson ha dado, en mi opinión, el mejor consejo sobre cómo avanzar en la senda de los convenios hacia una mayor santidad.
Él mostró el camino cuando nos instó: sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diario, de actuar y de ser un poco mejor cada día. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. El presidente Nelson prosiguió dándonos estas palabras de aliento en nuestros esfuerzos por llegar a ser más santos. El Señor no espera la perfección de nuestra parte en este punto, pero sí espera que seamos cada vez más puros. El arrepentimiento diario es la senda a la pureza. En un discurso de una conferencia anterior, el presidente Dallin H. Oaks también me ayudó a ver más claramente cómo aumenta nuestra santidad y cómo podemos saber que estamos encaminados hacia ella. Él dijo: ¿cómo logramos la espiritualidad? ¿Cómo alcanzamos ese nivel de santidad en el cual podemos tener la compañía constante del Espíritu Santo? ¿Cómo llegamos a ver y a evaluar las cosas de este mundo con la perspectiva de la eternidad? Su respuesta comienza con una mayor fe en Jesucristo como nuestro amoroso Salvador. Eso nos lleva a buscar el perdón cada día y a recordarlo mediante la obediencia a sus mandamientos. Desarrollamos esa mayor fe en Jesucristo cuando nos deleitamos diariamente en su palabra. El himno Más santidad dame propone una forma de orar en busca de ayuda para llegar a ser más santos. El autor sugiere sabiamente que la santidad que buscamos es un don de un Dios amoroso que se otorga con el tiempo, después de hacer cuanto podamos. Tal vez recuerden la última estrofa. Más íntegro hazme, más triste al pecar, más puro y limpio, más pronto en amar, más digno del reino, más libre de error, más justificado, más como el Señor. Cualesquiera que sean nuestras circunstancias personales, donde quiera que nos encontremos en la senda de los convenios que conduce a casa, ruego que nuestras oraciones para lograr una mayor santidad sean contestadas. Sé que cuando nuestra petición sea concedida, nuestra felicidad aumentará. Quizás tarde en llegar, pero lo hará. Tengo esa certeza gracias a un amoroso Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios, que el presidente Russell M. Nelson es nuestro profeta hoy en día. Dios el Padre vive y nos ama. Él desea que regresemos a casa con Él como familias. Nuestro amoroso Salvador nos invita a seguirlo en nuestro camino de regreso. Ellos han preparado el camino. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En 2016, el coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo fue a visitar los Países Bajos y Bélgica. Ya que yo participaba en aquel emocionante evento, tuve la oportunidad de disfrutar 2 veces de sus interpretaciones. Durante esas presentaciones pensé en la tremenda tarea que era trasladar un coro de ese tamaño. Pensé en el gran gong, que era difícil y probablemente costoso de transportar en comparación con los violines, trompetas u otros instrumentos que podríamos llevar con facilidad bajo el brazo. No obstante, si se consideraba la participación del gong, solo se le golpeaba algunas veces, mientras que los otros instrumentos más pequeños participaban la mayor parte del concierto. Reflexioné que sin el sonido del gong la interpretación no sería la misma. Así que debía hacerse el esfuerzo de trasladar aquel gran gong a través del océano. En ocasiones, podríamos sentirnos que somos, tal como ese gong, solo lo bastante buenos como para desempeñar una parte menor en la interpretación.
pero permítanme decirles que su sonido marca toda la diferencia. Necesitamos todos los instrumentos. Algunos de nosotros aprendemos con facilidad y nos va muy bien en los estudios, mientras que otros tenemos talentos artísticos. Algunos diseñamos y construimos cosas o cuidamos, protegemos o enseñamos a otras personas. Todos son necesarios para aportar color y significado a este mundo. Quisiera dirigir este mensaje a quienes sienten que no tienen nada que contribuir o creen que no son de ninguna importancia o valor para nadie. A otras personas que podrían sentir que tocan el cielo con las manos y a todo aquel que se siente en medio. Donde quiera que se hallen en la senda de la vida, algunos de ustedes podrían sentirse tan agobiados que ni siquiera se consideren en esa senda. Quiero invitarlos a salir de la oscuridad a la luz. La luz del Evangelio les brindará amor y les ayudará a entender quiénes son en realidad y cuál es su propósito en la vida. Algunos de nosotros hemos andado errantes por senderos prohibidos, tratando de intentar hallar dicha allí. El amoroso Padre Celestial nos invita a andar en la senda del discipulado y regresar a Él. Él los ama con un amor perfecto. ¿Cuál es la manera? La manera es ayudarnos unos a otros a entender quiénes somos al ministrarnos mutuamente. Para mí, ministrar es ejercer amor incondicional y de ese modo creamos un entorno en el que tanto el que da como el que recibe obtienen el deseo de arrepentirse. En otras palabras, cambiamos de dirección y nos acercamos más a nuestro Salvador Jesucristo y llegamos a ser más como Él. Por ejemplo, no hay necesidad de indicar constantemente a nuestro cónyuge o hijos de qué manera pueden mejorar. Ellos ya lo saben. Al crear dicho entorno de amor, recibirán el poder de hacer los cambios necesarios en su vida y llegar a ser mejores personas. De ese modo, el arrepentimiento se convierte en un proceso diario de refinamiento que puede incluir disculparse por comportarse mal. Recuerdo y aún vivo situaciones en las que he sido demasiado rápido en juzgar o demasiado lento en escuchar. Y al final del día, durante mi oración personal, sentí el amoroso consejo del cielo de arrepentirme y ser mejor. El entorno amoroso que primeramente crearon mis padres, mi hermano y mis hermanas, y luego mi esposa, mis hijos y mis amigos, me ha ayudado a llegar a ser una persona mejor. Todos sabemos en qué podemos mejorar. No hay necesidad de recordarlo repetidamente los unos a los otros, pero sí hay necesidad de amarnos y ministrarnos, y al hacerlo, generamos un clima de disposición a cambiar. En esa misma atmósfera, aprendemos quiénes somos y cuál sea nuestra función en este último capítulo de la historia del mundo, previo a la segunda venida del Salvador. Si se preguntan en cuánto a cuál es su parte, quisiera invitarlos a buscar un sitio donde puedan estar solos y pedir al Padre Celestial que les haga saber qué parte deben desempeñar. Es probable que la respuesta llegue de forma gradual y luego más claramente cuando hayamos plantado los pies con firmeza en la senda de los convenios y la administración. Experimentamos algunas de las mismas dificultades que afrontó José Smith mientras se hallaba en una guerra de palabras y un tumulto de opiniones. Tal como leemos en su propio relato, a menudo se decía a sí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Con el conocimiento que había hallado en la epístola de Santiago, que afirma, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. José finalmente tomó la determinación de pedir a Dios. Leemos además que era la primera vez en su vida que había hecho tal intento, porque en medio de toda su ansiedad, hasta entonces no había procurado orar vocalmente. Y así también para nosotros quizás sea la primera vez que nos dirijamos a nuestro Hacedor de un modo como nunca antes lo hayamos hecho. Por causa del intento que hizo José, se le aparecieron el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, llamándolo por su nombre, y como resultado tenemos un entendimiento mucho más claro de quiénes somos y de que en verdad somos importantes. Luego leemos que en sus tiernos años como adolescente, José fue perseguido por aquellos que debieron haber sido sus amigos y que se suponía que debían haberlo tratado con bondad.
Igualmente nosotros podemos esperar algo de oposición al llevar una vida de discipulado. Si en la actualidad sienten que no pueden ser parte de la orquesta y la senda del arrepentimiento es difícil, sepan que si nos mantenemos en ella, se nos quitará la carga de los hombros y habrá luz de nuevo. El Padre Celestial nunca nos abandonará cuando acudamos a Él. Podemos caernos y levantarnos y Él nos ayudará a limpiarnos el polvo de las rodillas. Algunos de nosotros estamos heridos, pero el botiquín de primeros auxilios del Señor tiene vendas lo bastante grandes como para cubrir todas nuestras heridas. Por tanto, es ese amor perfecto que también llamamos caridad o el amor puro de Cristo, lo que se necesita en nuestros hogares, donde los padres ministran a los hijos y los hijos a los padres. Por medio de ese amor cambiarán los corazones y nacerán deseos de hacer su voluntad. Esa es la clase de amor que se necesita al relacionarnos los unos con los otros como hijos de nuestro Padre Celestial y como miembros de su iglesia, lo que nos facultará para incluir todos los instrumentos musicales en nuestras orquestas, a fin de que podamos tocar gloriosamente con los coros angelicales cuando el Salvador venga de nuevo. Es ese amor, esa luz, lo que tiene que brillar e iluminar nuestro entorno conforme actuemos en nuestra vida. Las personas notarán la luz y se sentirán atraídas a ella. Esa es la clase de obra misional que atraerá a otras personas a venir y ver, venir y ayudar, y venir y quedarse. Por favor, cuando hayamos recibido nuestro testimonio de esta gran obra y de nuestra parte en ella, regocijémonos juntamente con nuestro amado profeta José Smith, que declaró: porque había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Testifico que yo sé quién soy y que sé quiénes son ustedes. Somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial que nos ama y no nos ha enviado aquí para fracasar, sino para regresar a Él gloriosamente. Ruego que todos lleguemos a comprender nuestra parte en esta gran obra de ministración para que lleguemos a ser más semejantes a Él cuando Él venga de nuevo. En el nombre de Jesucristo. Amén. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, al acercarse la Conferencia General de octubre del año pasado, preparé mi discurso con el fin de destacar el centenario de la visión del mundo de los espíritus, dada al presidente Joseph F. Smith el 3 de octubre de 1918. Unos días después de haber entregado mi discurso a traducción, mi amada compañera eterna, Bárbara, finalizó su probación terrenal y pasó al mundo de los espíritus. A medida que los días se han convertido en semanas y ahora que ha pasado un año desde el fallecimiento de Bárbara, he descubierto que aprecio más plenamente este pasaje de las Escrituras. Viviréis juntos en amor al grado de que lloraréis por los que mueran. Bárbara y yo tuvimos la bendición de vivir juntos en amor durante 67 años, pero me he dado cuenta de una forma muy personal lo que significa llorar por los que amamos. Oh, cuánto la amo y la extraño. Supongo que la mayoría no apreciamos completamente lo que los demás hacen por nosotros hasta que se han ido. Bárbara siempre estaba ocupada, pero no entendía completamente las exigencias de tiempo que le imponían la familia, la iglesia y la comunidad. Hubo esfuerzos consagrados a diario que se repitieron miles de veces a lo largo de los años y que mantuvieron funcionando nuestra familia. Y durante todo ese tiempo jamás la escuchamos levantar la voz o decir una palabra cruel. En este último año me han venido a la mente muchísimos recuerdos. He pensado en la decisión que ella tomó de ser madre de 7 hijos, lo cual requiere mucho esfuerzo físico. Ser ama de casa fue la única carrera que ella deseó y en todo aspecto fue una profesional consumada.
A menudo me he preguntado cómo se mantenía al tanto de nuestros hijos y de mí. Simplemente la preparación de las comidas era una tarea abrumadora, sin mencionar actividades tales como lavar la ropa cada semana y calzar y vestir a los hijos con zapatos y ropa de la talla adecuada. Todos acudíamos a ella para un sinnúmero de otros asuntos que eran importantes para nosotros. Y como eran importantes para nosotros, también lo eran para ella. En una palabra, era magnífica como esposa, madre, amiga, vecina y como hija de Dios. Ahora que está en el más allá, soy feliz por mi decisión de sentarme junto a ella en los últimos meses de su vida, cuando llegaba a casa de la oficina, tomándole la mano, mientras ella veía el final de algunas de sus películas musicales favoritas una y otra vez, porque el Alzheimer no le permitía recordar que las había visto la tarde anterior. Los recuerdos de esos momentos especiales en los que la tomé de la mano son ahora preciados para mí. Hermanos y hermanas, les ruego que no pierdan la oportunidad de mirar a los ojos de sus familiares con amor. Padres e hijos, acérquense los unos a los otros y expresen el amor y el aprecio que se tienen. Al igual que yo, algunos de ustedes podrían despertar un día y descubrir que el tiempo de esa comunicación importante ha pasado. Vivan cada día con los corazones llenos de gratitud, buenos recuerdos, servicio y mucho amor. Durante el último año, he meditado con más atención que nunca sobre el plan de nuestro Padre Celestial, al que Alma se refirió como el gran poder de felicidad al enseñar a su hijo Coriantón. La palabra que acude a mi mente cuando considero el plan es reunión. Es un plan diseñado por nuestro amoroso Padre Celestial, cuyo elemento central es la grandiosa y gloriosa posibilidad de reunirnos en familia, de reunir eternamente a esposos y esposas, padres e hijos, generación tras generación, en la familia de Dios. Ese pensamiento me brinda consuelo y la seguridad de que estaré con Bárbara nuevamente. Aun cuando ella sufrió físicamente hacia el final de su vida, su espíritu se mantuvo fuerte, noble y puro. Se había preparado en todas las cosas para que cuando llegue el día pueda estar delante del placentero tribunal de Dios, llena de confianza y apacible certeza. Pero yo, que en 2 días cumplo 91 años, estoy aquí y todavía me pregunto, ¿estoy listo? ¿Estoy haciendo todo lo que preciso hacer para poder tomarla de la mano nuevamente? La certeza más sencilla y básica de la vida es esta. Todos vamos a morir, ya sea que muramos ancianos o jóvenes, que nuestra muerte sea fácil o difícil, siendo ricos o indigentes. Nadie escapa de la muerte. Hace unos años el presidente Gordon B. Hinckley dijo algo que es particularmente significativo en cuanto a esto. Cuán dulce es la seguridad, cuán reconfortante la paz que proviene del conocimiento de que si nos casamos en la forma correcta y vivimos una vida recta, nuestra relación familiar perdurará, no obstante la certeza de la muerte y del paso del tiempo. Yo definitivamente me casé con la persona correcta, de eso no cabe duda. Pero eso no es suficiente, según lo dijo el presidente Hinckley. También tengo que vivir una vida recta. En la actualidad, vivir una vida recta puede ser un concepto un tanto confuso, especialmente si uno pasa mucho tiempo en las redes sociales, donde cualquier voz puede declarar verdades reales o conceptos falsos sobre Dios y su plan para sus hijos.
Afortunadamente, los miembros de la Iglesia tienen principios del Evangelio eternamente verdaderos para saber cómo vivir, a fin de que podamos estar mejor preparados cuando muramos. Solo unos meses antes de que yo naciera, mi abuelo, el elder Melvin J. Ballard, que era apóstol, dio un discurso que encierra la esencia de lo que significa vivir una vida recta, titulado La lucha por el alma. Su discurso se centró en la lucha continua entre nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu eterno. Él dijo: el mayor conflicto que cada hombre o mujer llegue a enfrentar será la batalla que tenga consigo mismo, explicando que Satanás, el enemigo de nuestra alma, nos ataca mediante la lujuria, los apetitos y las ambiciones de la carne. De modo que la batalla principal se libra entre nuestra naturaleza divina y espiritual y el hombre carnal y natural. Hermanos y hermanas, recuerden que podemos recibir ayuda espiritual mediante la influencia del Espíritu, quien les puede enseñar todas las cosas. Además, la ayuda puede venir a través del poder y las bendiciones del sacerdocio. Ahora pregunto, ¿cómo les va a ustedes en esa lucha? El presidente David O. McKay dijo: la experiencia terrenal del hombre no es más que una prueba para ver si concentra sus esfuerzos, su mente y su alma en las fuerzas que contribuyen a la comunidad, a la comodidad y a la satisfacción de su naturaleza física, o si se dedica a la vida, en su vida, a la adquisición de cualidades espirituales. Esta lucha entre nuestra naturaleza carnal y espiritual no es algo nuevo. En el último sermón que pronunció ante su pueblo, el rey Benjamín enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. El apóstol Pablo enseñó que los que viven conforme a la carne, en las cosas que son de la carne se ocupan, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz. A mi parecer, está claro que una de las cosas más importantes que podemos aprender en esta vida es cómo hacer resaltar nuestra naturaleza espiritual eterna y cómo controlar nuestros malos deseos. Sabemos que esto es posible, ya que nuestro espíritu, que ha existido mucho más tiempo que nuestro cuerpo físico, ya ha triunfado en el mundo preterrenal al elegir la rectitud sobre la maldad. Antes de que esta tierra fuera formada, vivimos en la presencia de nuestros padres celestiales, quienes nos amaban y continúan amándonos. Y sí, en esa esfera preterrenal, efectivamente, tuvimos que tomar decisiones que cambian la vida. Toda persona que ha vivido o que vivirá en este planeta tomó la decisión esencial de aceptar el plan del Padre Celestial para nuestra salvación, de modo que todos venimos a la tierra con un historial comprobado de éxito en lo espiritual y un destino eterno. Piensen en eso un momento. Esto es quienes somos y quienes siempre hemos sido: un hijo o una hija de Dios con raíces espirituales en la eternidad y un futuro rebosante de infinitas posibilidades. Ustedes son, en primer lugar, un ser espiritual. Por tanto, cuando elegimos anteponer nuestra naturaleza carnal a la espiritual, estamos escogiendo algo que va en contra de nuestro verdadero, real y auténtico ser espiritual. Sin embargo, no cabe duda de que la carne y los impulsos terrenales complican la toma de decisiones.
al haberse colocado el velo del olvido entre el mundo preterrenal de los espíritus y este mundo, podemos perder de vista nuestra relación con Dios y naturaleza espiritual, y nuestra naturaleza carnal puede dar prioridad a lo que deseamos en ese instante. El aprender a escoger las cosas del Espíritu por encima de la carne es una de las razones principales por las que esta experiencia terrenal forma parte del plan del Padre Celestial. También es la razón por la que el plan está edificado sobre el fundamento sólido y seguro de la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a fin de que nuestros pecados puedan superarse mediante el arrepentimiento constante y podamos vivir concentrados en lo espiritual. Ahora es el momento de controlar nuestros apetitos corporales a fin de cumplir con la doctrina espiritual de Cristo. Es por eso que no debemos postergar el día de nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento, por tanto, se convierte en un arma indispensable en nuestra lucha contra nosotros mismos. La conferencia general pasada, el presidente Russell M. Nelson hizo referencia a esa lucha y nos recordó que al escoger arrepentirnos, elegimos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentimiento, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Cada noche, al repasar mi día durante la oración a mi Padre Celestial, pido perdón si hice algo malo y prometo tratar de ser mejor mañana. Considero que ese arrepentimiento diario y regular ayuda a mi espíritu a recordarle a mi cuerpo quién está a cargo de mí. Otro recurso es la oportunidad semanal que todos tenemos de renovarnos espiritualmente al participar de la Santa Cena en memoria de la expiación y del amor perfecto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo siente por nosotros. Hermanos y hermanas, los insto a que se detengan un poco y piensen en dónde se encuentran actualmente en cuanto a subyugar su naturaleza carnal y a fortalecer su naturaleza espiritual, de modo que cuando llegue el momento puedan pasar al mundo de los espíritus, a una reunión llena de júbilo con sus seres queridos, por lo cual testifico y para todos nosotros, y lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, gracias por todo lo que hacen para llegar a ser y ayudar a otros a ser verdaderos seguidores de Jesucristo y disfrutar de las bendiciones del Santo Templo. Gracias por su bondad. Ustedes son maravillosos y hermosos. Ruego que reconozcamos la influencia confirmadora del Espíritu Santo conforme llegamos a entender cabalmente que somos hijos de Dios. En la familia, una proclamación para el mundo, se afirma: todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija de padres celestiales y como tal, cada uno tiene naturaleza y destino divinos. Somos espíritus selectos que fuimos reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días. El presidente Nelson declaró: se les enseñó en el mundo de los espíritus a prepararse para cualquier cosa que afrontarían en esta postrera parte de estos últimos días. Esas enseñanzas perduran en su interior. Ustedes son hijos e hijas selectos de Dios. Tienen el poder para vencer al adversario. Sin embargo, el adversario es consciente de quiénes son ustedes. Él está al tanto de su herencia divina y procura limitar su potencial terrenal y celestial, valiéndose de estas tres tácticas: el engaño, la distracción, el desánimo. El adversario usó la herramienta del engaño en la época de Moisés. El Señor le declaró a Moisés: «He aquí, tú eres mi hijo, y tengo una obra para ti, y tú eres a semejanza de mi unigénito».
Poco después de esta gloriosa visión, Satanás intentó engañar a Moisés. Las palabras que utilizó son interesantes. Moisés, hijo de hombre, adórame. El engaño no fue solo la invitación a adorar a Satanás, sino también la forma en que describió a Moisés como hijo de hombre. Recuerden que el Señor le acababa de decir a Moisés que era un hijo de Dios, creado a semejanza del unigénito. El adversario fue implacable en su intento por engañar a Moisés, pero éste se resistió diciendo, «Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria». Moisés recordó quién era, un hijo de Dios. Las palabras del Señor a Moisés se aplican a todos. Fuimos creados a la imagen de Dios y Él tiene una obra para nosotros. El adversario procura engañarnos al hacernos olvidar quiénes somos realmente. Si no entendemos quiénes somos, entonces es difícil reconocer quiénes podemos llegar a ser. El adversario también intenta distraernos de Cristo y de su senda. El elder Ronald A. Rasband compartió lo siguiente: el propósito del adversario es distraernos de los testimonios espirituales, mientras que el Señor desea iluminarnos y que participemos en su obra. En nuestros días hay muchas distracciones, entre ellas Twitter, Facebook, Instagram. Esos avances de la tecnología son increíbles, pero si no tenemos cuidado, pueden distraernos del cumplir con nuestro potencial divino. El usarlos debidamente puede manifestar el poder de los cielos y permitir que seamos testigos de milagros en el recogimiento de Israel disperso en ambos lados del velo. Seamos cuidadosos y no despreocupados en el uso de la tecnología. Busquemos continuamente maneras en que la tecnología nos puede acercar más al Salvador y nos permita llevar a cabo su obra al prepararnos para su segunda venida. Finalmente, el adversario desea que nos desanimemos. Podemos desanimarnos al compararnos con los demás o al sentir que no estamos viviendo de acuerdo con las expectativas, incluyendo las propias. Cuando comencé mi doctorado, me sentía desanimado. Solo se aceptaron a 4 estudiantes en el programa ese año y los otros alumnos eran brillantes. Tenían calificaciones más altas y más experiencia laboral en puestos directivos e irradiaban confianza en sus habilidades. Después de las primeras 2 semanas en el programa, los sentimientos de desánimo y duda empezaron a arraigarse en mí, al grado de casi agobiarme. Decidí que si iba a completar ese programa de 4 años, debía terminar de leer el libro de Mormón cada semestre. Cada día, cuando leía, reconocía la declaración del Salvador de que el Espíritu Santo me enseñaría y me recordaría todas las cosas. Me reafirmó que soy un hijo de Dios. Me recordó que no me comparara con los demás y me dio confianza en mi función divina de tener éxito. Mis queridos amigos, les suplico que no permitan a nadie que les robe la felicidad. No se comparen con los demás. Por favor, recuerden las amorosas palabras del Salvador. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo hallamos esa paz? Recordamos quiénes somos y vencemos las 3 tácticas del adversario. Primero, recuerden que el primer y grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Todo lo que hagamos debe estar motivado por el amor que le tenemos a Él y a su Hijo. A medida que desarrollemos amor por ellos al guardar sus mandamientos, nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos y a los demás aumentará. Comenzaremos a prestar servicio a familia, amigos y vecinos, porque los veremos como el Salvador los ve, como hijos e hijas de Dios. Segundo, oren al Padre en el nombre de Jesucristo cada día, cada día, cada día. Es mediante la oración que podemos sentir el amor de Dios y demostrarle nuestro amor. Por medio de la oración expresamos gratitud y pedimos la fortaleza y el valor para someter nuestra voluntad a la de Dios y ser guiados y dirigidos en todas las cosas. Les aliento a pedir al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor para que lleguéis a ser hijos e hijas de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él. Tercero, lean y estudien el libro de Mormón cada día, cada día,
cada día. Mi estudio del Libro de Mormón tiende a ser mejor cuando leo con una pregunta en mente. Cuando leemos con una pregunta, podemos recibir revelación y reconocer que el profeta José Smith habló la verdad cuando dijo: el Libro de Mormón es el más correcto de todos los libros sobre la tierra, y que un hombre o mujer se acercará más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. El Libro de Mormón contiene las palabras de Cristo y nos ayuda a recordar quiénes somos. Por último, participen de la Santa Cena cada semana, cada semana, cada semana. Es mediante los convenios y las ordenanzas del sacerdocio, entre ellas la Santa Cena, que el poder divino se manifiesta en nuestra vida. El elder David A. Bednar enseñó: la ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de ella en sí mismo no perdona pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Al participar con humildad de la Santa Cena, recordamos el sufrimiento de Jesucristo en ese sagrado jardín llamado Getsemaní y su sacrificio en la cruz. Expresamos gratitud al Padre por haber enviado a su Hijo unigénito, nuestro Redentor, y demostramos nuestra disposición a guardar sus mandamientos y a recordarles siempre. La Santa Cena conlleva iluminación espiritual. Es personal, es poderosa y es necesaria. Mis amigos, prometo que conforme nos esforcemos por amar a Dios con todo nuestro corazón, por orar en el nombre de Jesucristo, estudiar el Libro de Mormón y participar de la Santa Cena, tendremos la capacidad, con la fuerza del Señor, de vencer las prácticas engañosas del adversario, minimizar las distracciones que limitan nuestro potencial divino y resistir el desánimo que reduce nuestra capacidad de sentir el amor de nuestro Padre y de su Hijo. Entenderemos plenamente quiénes somos como hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, les comparto mi amor y declaro mi testimonio de que sé que el Padre Celestial vive y que Jesús es el Cristo. A ellos los amo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra. Nosotros, como miembros de su Iglesia, tenemos el mandato divino de recoger a Israel y preparar al mundo para la segunda venida del Mesías. En el nombre de Jesucristo. Amén. La congregación a continuación se unirá al coro para cantar Trabajemos hoy en la obra. Después del himno escucharemos al elder Ulises Soares y al elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. This is the 189th. Esta es la Conferencia General Semianual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Queridos hermanos y hermanas, hemos recibido magníficas enseñanzas de nuestros líderes durante estos últimos 2 días. Les testifico que si nos esforzamos por aplicar tales enseñanzas inspiradas y oportunas en nuestra vida, el Señor, mediante su gracia, ayudará a cada uno de nosotros a llevar nuestra cruz y aligerará nuestras cargas. Mientras se hallaba en las cercanías de Cesarea de Filipo, el Salvador reveló a sus discípulos lo que sufriría a manos de los ancianos, sacerdotes y escribas en Jerusalén. Les enseñó sobre su muerte y gloriosa resurrección. En aquel momento, sus discípulos no entendieron por completo su misión divina en la tierra. Pedro mismo, cuando oyó lo que el Salvador había dicho, le llevó aparte y le reprendió, diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. A fin de ayudar a sus discípulos a comprender que la devoción a su obra incluye sumisión y sufrimiento, el Salvador declaró de modo enfático: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mediante esa declaración, el Salvador hizo hincapié en que todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo tienen que negarse a sí mismos y controlar sus deseos, apetitos y pasiones, sacrificarlo todo, incluso la vida misma si es necesario, siendo enteramente sumisos a la voluntad del Padre, tal como Él lo hizo. De hecho, tal es el precio que se ha de pagar por la salvación de un alma. Jesús usó deliberada y metafóricamente el símbolo de la cruz para ayudar a sus discípulos a entender mejor lo que el sacrificio y la devoción a su causa del Señor en verdad significarían. La imagen de la cruz era muy conocida entre sus discípulos y los habitantes del Imperio Romano, puesto que los romanos forzaban a las víctimas de la crucifixión a cargar en público su propia cruz o la viga transversal al lugar donde ocurriría la ejecución. Fue solo después de la resurrección del Salvador que se les abrió el entendimiento a los discípulos para comprender todo lo que se había escrito sobre él y lo que se requeriría de ellos de ese momento en adelante. Del mismo modo, todos tenemos que tener una mente y corazón abierto para entender más plenamente la importancia de tomar sobre nosotros nuestra cruz y seguirlo. Mediante las Escrituras aprendemos que quienes desean tomar su cruz sobre sí aman a Jesucristo de tal manera que se abstienen de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardan sus mandamientos. Nuestra determinación de desechar todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios y a sacrificar todo lo que se nos pida dar y a esforzarnos para seguir sus enseñanzas nos ayudará a perseverar en la senda del Evangelio de Jesucristo, aún al afrontar la tribulación, la debilidad de nuestra alma o la presión social y las filosofías del mundo que se oponen a sus enseñanzas. Por ejemplo, a quienes aún no hayan encontrado el compañero eterno y puedan sentirse solos y sin esperanza, o a quienes se hayan divorciado y se sientan abandonados y olvidados, les aseguro que aceptar la invitación del Salvador de tomar la cruz sobre ustedes y seguirlo significa continuar con fe en la senda del Señor, mantener una conducta serena y no ceder a los hábitos mundanos que con el tiempo nos quitarán nuestra esperanza en el amor y la misericordia de Dios. Los mismos principios se aplican a aquellos de ustedes que sientan atracción hacia personas del mismo sexo y se sientan descorazonados y desamparados. Quizás por esa razón algunos de ustedes piensen que el Evangelio de Jesucristo ya no es para ustedes. Si ese es el caso, deseo asegurarles que siempre hay esperanza en Dios el Padre y en su plan de felicidad, en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio, y en vivir sus amorosos mandamientos. En su sabiduría,
poder, justicia y misericordia perfectas, el Señor puede sellarnos como suyos, para que podamos ser llevados a su presencia y tener salvación sempiterna, si somos firmes e inamovibles en guardar los mandamientos y siempre abundamos en buenas obras. Para aquellos que hayan cometido pecados graves, el aceptar esa misma invitación significa, entre otras cosas, humillarse ante Dios, consultar a los líderes de la Iglesia y arrepentirse y abandonar sus pecados. Tal proceso también bendecirá a todos los que luchen contra adicciones debilitantes, incluso los opiáceos, las drogas, el alcohol y la pornografía. Dar esos pasos los acerca más al Salvador, quien al final puede librarlos de la culpa, del pesar y del cautiverio espiritual y físico. Además, quizás también deseen buscar el apoyo de su familia, amigos y profesionales médicos y de psicoterapia competentes. Por favor, jamás se den por vencidos tras fracasos posteriores, ni se consideren incapaces de abandonar los pecados y vencer la adicción. No pueden darse el lujo de dejar de intentarlo y continuar en debilidad y pecado después de ello. Esfuércense siempre por hacer lo mejor que puedan y manifiesten mediante sus obras el deseo de limpiar lo interior del vaso, tal como enseñó el Salvador. A veces las soluciones a ciertas dificultades llegan tras meses y meses de esfuerzo continuo. La promesa que se halla en el Libro de Mormón de que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos, se aplica en esas circunstancias. Recuerden que el don de la gracia del Salvador no se limita necesariamente en cuanto al tiempo a después de hacer cuanto podamos. Podemos recibir su gracia antes, durante y después del tiempo en que ponemos nuestro propio esfuerzo. Testifico que conforme nos esforcemos continuamente por superar nuestros retos, Dios nos bendecirá con el don de la fe para ser sanados y con el de obrar milagros. Él hará por nosotros lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nuestra cuenta. Asimismo, para quienes se sientan resentidos, enojados, ofendidos o encadenados a pesares por algo que crean inmerecido, tomar la cruz propia y seguir al Salvador significa esforzarse por dejar de lado esos sentimientos y tornarse al Señor para que Él pueda liberarnos de tal estado de ánimo y ayudarnos a encontrar paz. Lamentablemente, si nos aferramos a esos sentimientos y emociones negativas, puede que nos encontremos viviendo sin la influencia del Espíritu del Señor en nuestra vida. No podemos arrepentirnos por otras personas, pero podemos perdonarlas al rehusarnos a ser rehenes de quienes nos hayan hecho daño. En las Escrituras se enseña que existe una salida de esas situaciones. Al invitar a nuestro Salvador a ayudarnos a reemplazar nuestro corazón de piedra por un corazón nuevo. Para que suceda eso, debemos antes acudir al Señor con nuestras debilidades e implorar su ayuda y perdón, en especial durante el sagrado momento en que tomamos la Santa Cena cada domingo. Ruego que busquemos su ayuda y demos un paso importante y difícil al perdonar a quienes nos hayan hecho daño, para que nuestras heridas puedan comenzar a sanar. Les prometo que al hacerlo, sus noches estarán colmadas del alivio que proviene de una mente en paz con el Señor. Mientras estaba en la cárcel de Liberty en 1839, el profeta José Smith escribió una epístola a los miembros de la iglesia que contenía profecías que son muy pertinentes en esas situaciones. Él escribió: todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, quienes tomen sobre sí el nombre del Salvador, confiando en sus promesas y perseverando hasta el fin, se salvarán y podrán morar con Dios en un estado de interminable felicidad.
Todos afrontamos circunstancias adversas en nuestra vida que nos hacen sentir tristes, indefensos, desesperanzados y a veces incluso debilitados. Algunos de esos sentimientos podrían conducirnos a cuestionar al Señor: ¿por qué paso por estas situaciones? ¿O por qué no se cumplen mis expectativas? Después de todo, estoy haciendo todo lo que puedo para llevar mi cruz y seguir al Salvador. Mis queridos amigos, debemos recordar que tomar nuestra cruz sobre nosotros incluye ser humildes y confiar en Dios y en su infinita sabiduría. Debemos reconocer que Él tiene presente a cada uno de nosotros y nuestras debilidades y necesidades. También es necesario aceptar el hecho de que el tiempo del Señor es diferente al nuestro. En ocasiones procuramos una bendición y fijamos un límite de tiempo para que el Señor la cumpla. No podemos condicionar nuestra fidelidad a Él al imponerle una fecha límite para recibir respuestas a nuestros deseos. Cuando lo hacemos, nos asemejamos a los nefitas de antaño, que se burlaban de sus hermanos al decir que ya había pasado el tiempo del cumplimiento de las palabras que había hablado Samuel el amanita, y crearon confusión entre quienes creían. Tenemos que confiar en el Señor lo suficiente como para estar tranquilos y saber que Él es Dios, que Él sabe todas las cosas y que Él es consciente de cada uno de nosotros. Recientemente tuve la oportunidad de ministrar a una hermana viuda de nombre Franca Kalamasi, quien sufre una enfermedad debilitante. La hermana Kalamasi fue la primera miembro de su familia en unirse a la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Aunque su esposo nunca se bautizó, accedió a reunirse con los misioneros y con frecuencia asistía a las reuniones de la iglesia. A pesar de esas circunstancias, la hermana Kalamasi permaneció fiel y crió a sus 4 hijos en el Evangelio de Jesucristo. Un año después del fallecimiento de su esposo, la hermana Kalamasi llevó a sus hijos al templo, participaron en ordenanzas sagradas y fueron sellados como familia. Las promesas correspondientes a esas ordenanzas le brindaron gran esperanza, gozo y felicidad, que la ayudaron a seguir adelante en la vida. Cuando empezaron a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad, su obispo le dio una bendición. En aquel momento, la hermana dijo al obispo que estaba lista para aceptar la voluntad del Señor y expresó su fe para ser sanada, así como su fe para sobrellevar su afección hasta el fin. Durante mi visita, mientras sostenía la mano de la hermana Kalamasi y la miraba a los ojos, vi un brillo angelical que emanaba de su semblante, que reflejaba su confianza en el plan de Dios y el fulgor perfecto de esperanza que tenía en el amor del Padre y su plan para ella. Sentí su firme determinación de perseverar hasta el fin en su fe al tomar su cruz, a pesar de las dificultades que ella afrontaba. La vida de esa hermana es un testimonio de Cristo, una declaración de su fe y devoción a Él. Hermanos y hermanas, deseo testificar que tomar sobre nosotros nuestra cruz y seguir al Salvador requiere que sigamos su ejemplo y nos esforcemos por llegar a ser semejantes a Él, afrontando con paciencia las circunstancias de la vida, absteniéndonos de los apetitos del hombre natural y despreciándolos y esperando en el Señor. El salmista escribió: espera en Jehová, esfuérzate, y Él alentará tu corazón. Sí, espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Les testifico que seguir los pasos de nuestro Maestro y esperar en Él, que es el máximo sanador de nuestra vida, brindará reposo a nuestra alma y hará que nuestras cargas sean fáciles y ligeras. De esto testifico y de estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Sé lo que están pensando. Un discursante más y escucharemos al presidente Nelson.
Con la esperanza de mantenerlos alerta durante unos minutos mientras esperamos a nuestro amado profeta, he seleccionado un tema muy interesante. Hablaré de fruta. Con el color, la textura y la dulzura de las moras, las bananas, las sandías y los mangos, o de frutas más exóticas como el melón kiwano o la granada. Durante mucho tiempo la fruta ha sido un manjar muy preciado. Durante su ministerio terrenal, el Salvador comparó el buen fruto con cosas de valor eterno. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos. Nos alentó a recoger fruto para vida eterna. En un conocido y vívido sueño del Libro de Mormón, el profeta Ley se halla en un desierto oscuro y lúgubre. Hay aguas sucias, un vapor de tinieblas, senderos extraños y senderos prohibidos, así como una barra de hierro a lo largo de un camino angosto y estrecho que conduce a un hermoso árbol con fruto que hace a uno feliz. Al relatar el sueño, Ley dice, comí de su fruto. Era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes, y mi alma se llenó de un gozo inmenso. Ese fruto era más preferible que cualquier otro. ¿Qué simboliza ese árbol con su fruto de tanto valor? Representa el amor de Dios y proclama el maravilloso plan de redención de nuestro Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fruto valioso simboliza las bendiciones maravillosas de la expiación incomparable del Salvador. No solo viviremos nuevamente después de nuestra vida en la tierra, sino que mediante nuestra fe en Jesucristo, nuestro arrepentimiento y el cumplimiento de los mandamientos, seremos perdonados de nuestros pecados y un día compareceremos limpios y puros ante nuestro Padre y su Hijo. El participar del fruto del árbol también simboliza que aceptamos las ordenanzas y los convenios del Evangelio restaurado, ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y entrar en la casa del Señor para ser investidos con poder de lo alto. Mediante la gracia de Cristo y al honrar nuestros convenios, recibimos la promesa inconmensurable de vivir con nuestra familia justa por la eternidad. No es de extrañar que el ángel describiera el fruto como el de mayor gozo para el alma. De verdad lo es. Como todos hemos aprendido, incluso después de saborear el fruto valioso del Evangelio restaurado, el permanecer firmes y fieles al Señor Jesucristo no es fácil. Continuamos haciendo frente a distracciones y engaños, confusión y conmoción, seducciones y tentaciones, como se han descrito en esta conferencia, que intentan alejar nuestros corazones del Salvador y de los gozos y las bellezas que hemos experimentado al seguirlo. Debido a esta adversidad, el sueño de Ley también incluye una advertencia. Al otro lado del río hay un edificio espacioso con personas de todas las edades señalando con el dedo y ridiculizando, que se burlan de los seguidores justos de Jesucristo. Las personas del edificio ridiculizan y se ríen de aquellos que guardan los mandamientos, con la esperanza de desacreditar y criticar su fe en Jesucristo y en su Evangelio. Debido a los ataques verbales de duda y desdén que lanzan contra los creyentes, algunos de los que han probado el fruto comienzan a sentirse avergonzados del Evangelio que una vez aceptaron. Los falsos encantos del mundo los seducen. Ellos se apartan del árbol y del fruto, y en las palabras del Señor, caen en senderos prohibidos y se pierden. En nuestro mundo actual, los equipos de construcción del adversario trabajan horas extras, ampliando a toda prisa el edificio grande y espacioso. La expansión se ha extendido al otro lado del río con la esperanza de rodear nuestros hogares, mientras que quienes señalan gimen día y noche en sus megáfonos de Internet. El presidente Nelson explicó
El adversario está cuadruplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Recordemos las palabras de ley. No les hicimos caso. Aunque no debemos temer, debemos estar en guardia. A veces las cosas pequeñas pueden volcar nuestro equilibrio espiritual. Por favor, no permitan que sus dudas, los insultos de los demás, los amigos sin fe o los errores y decepciones desafortunados los alejen de las bendiciones tiernas, puras y satisfactorias que provienen del preciado fruto del árbol. Mantengan los ojos y el corazón centrados en el Salvador Jesucristo y en el eterno gozo que proviene solo mediante Él. En junio, mi esposa Kathy y yo asistimos al funeral de Jason Hall. Cuando falleció, tenía 48 años y servía como presidente del quórum de élderes. Estas son las palabras de Jason sobre un evento que le cambió la vida. A los 15 años, tuve un accidente al hacer un clavado. Me quebré el cuello y quedé paralizado del pecho para abajo. Perdí completamente el control de las piernas y parcialmente el de los brazos. Ya no podía caminar, ponerme de pie o alimentarme. Apenas podía respirar o hablar. Querido Padre Celestial, supliqué, si tan solo pudiera usar las manos, sé que podría salir adelante. Por favor, Padre, por favor. Te suplico el uso de mis manos. Jason nunca recuperó el uso de las manos. ¿Pueden oír las voces provenientes del edificio espacioso? Jason Hall, Dios no escucha tus oraciones. Si Dios es un Dios amoroso, ¿cómo podría dejarte así? ¿Por qué tener fe en Cristo? Jason Hall oyó sus voces, pero no les hizo caso. Más bien, se deleitó en el fruto del árbol. Su fe en Jesucristo se volvió inamovible. Se graduó de la universidad y se casó en el templo con Colette Coleman, a quien describió como el amor de su vida. Después de 16 años de matrimonio, ocurrió otro milagro. Nació su adorado hijo Coleman. ¿Cómo hicieron ellos para aumentar su fe? Colette explicó, confiamos en el plan de Dios. Y eso nos dio esperanza. Sabíamos que Jason en un día futuro sería sanado. Sabíamos que Dios nos proporcionó un Salvador cuyo sacrificio expiatorio nos permite seguir viendo hacia el futuro cuando queremos darnos por vencidos. Al hablar en el funeral de Jason, Coleman, de 10 años, dijo que su padre le enseñó que nuestro Padre Celestial tiene un plan para nosotros, que la vida en la tierra sería increíble y que podríamos vivir en familias, pero tendríamos que pasar por cosas difíciles y cometeríamos errores. Coleman continuó, el Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a la tierra. Su tarea era ser perfecto, sanar a las personas, amarlas, y luego sufrir por todos nuestros dolores, penas y pecados. Después murió por nosotros. Entonces Coleman agregó, debido a que lo hizo, Jesús sabe cómo me siento en este momento. 3 días después de que Jesús murió, continuó él, volvió a la vida con su cuerpo perfecto. Eso es importante para mí porque sé que el cuerpo de mi papá será perfecto y estaremos juntos como familia. Coleman concluyó, todas las noches, desde que era bebé, mi papá me decía, tu papá te ama, el Padre Celestial te ama, y tú eres un niño bueno. El presidente Russell M. Nelson describió la razón por la que la familia Hall siente gozo y esperanza. Él dijo, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo.
Si ponemos la vista en el mundo, jamás conoceremos el gozo. El gozo es el don que proviene de tratar de vivir de forma intencional una vida de rectitud, como enseñó Jesucristo. Si han estado sin el fruto del árbol durante algún tiempo, por favor sepan que los brazos del Salvador siempre están extendidos hacia ustedes. Él llama con amor: arrepiéntanse y vengan a mí. Su fruto es abundante y está siempre en temporada. No se puede comprar con dinero y a nadie que sinceramente lo desee se le niega. Si desean regresar al árbol y probar el fruto otra vez, empiecen con una oración a su Padre Celestial. Crean en Jesucristo y en el poder de su sacrificio expiatorio. Les prometo que al mirar al Salvador en todo pensamiento, el fruto del árbol será suyo otra vez, delicioso a su gusto, gozoso para su alma, el más grande de todos los dones de Dios. Hace 3 semanas, vi el gozo del fruto del Salvador manifestarse a plena vista, mientras Kathy y yo asistíamos a la dedicación del Templo de Lisboa, Portugal. Las verdades del Evangelio restaurado se pusieron al alcance de Portugal en 1975, cuando se estableció la libertad religiosa. Muchos santos nobles que probaron del fruto por primera vez cuando no había congregaciones, capillas, ni ningún templo a menos de 1.600 kilómetros, se regocijaron con nosotros por tener ahora el preciado fruto del árbol en la casa del Señor en Lisboa, Portugal. Cuánto honro y venero a esos santos de los últimos días que han mantenido sus corazones afianzados en el Salvador. El Salvador dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esta mañana, el presidente Nelson, al hablar a los miembros de la Iglesia de todo el mundo, dijo: mis queridos hermanos y hermanas, ustedes son modelos vivientes de los frutos que provienen de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Luego agregó: gracias, los amo. Lo amamos, presidente Nelson. Soy testigo ocular del poder de la revelación que descansa sobre nuestro querido presidente. Él es el profeta de Dios. Al igual que ley de antaño, el presidente Russell M. Nelson nos invita a nosotros y a todos en la familia de Dios a venir y participar del fruto del árbol. Ruego que tengamos la humildad y fortaleza para seguir su consejo. Testifico humildemente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Su amor, su poder y su gracia brindan todas las cosas de valor duradero. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado, y nuestro último discursante será el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro cantará Más santidad dame, y la última oración será ofrecida por el hermano Douglas D. Hond, primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes, y la conferencia ahí entrará en receso. Presidente Nelson. Mis queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de esta histórica conferencia, damos gracias al Señor por inspirar los edificantes mensajes y la música tan agradable. Ciertamente, hemos disfrutado de un banquete espiritual. Sabemos que el Evangelio restaurado de Jesucristo brindará esperanza y gozo a las personas que lo escuchen y obedezcan su doctrina. Asimismo, sabemos que cada hogar puede convertirse en un verdadero santuario de fe en el cual la paz, el amor y el Espíritu del Señor puedan morar. La joya suprema de la restauración es el Santo Templo. Sus ordenanzas y convenios sagrados son cruciales para preparar a un pueblo
que esté listo para recibir al Salvador en su segunda venida. Actualmente tenemos 166 templos dedicados y otros más en un futuro cercano. La dedicación de cada templo nuevo o renovado será precedida por un programa de puertas abiertas. Muchos amigos que no son de nuestra religión participarán en visitas guiadas por esos templos y aprenderán algo acerca de las bendiciones de la casa del Señor. Muchos de esos visitantes se sentirán motivados a saber más y algunos se preguntarán honestamente cómo podrían hacerse merecedores de esas bendiciones del templo. Como miembros de la Iglesia debemos estar preparados para responder sus preguntas. Les podemos explicar que las bendiciones del templo están al alcance de todo aquel que se prepare. Pero que antes de que pueda entrar en un templo dedicado debe cumplir con ciertos requisitos. El Señor desea que todos sus hijos participen de esas bendiciones y ha señalado lo que cada persona debe hacer para cumplir con las condiciones que le permitan entrar allí. Una buena manera de aprovechar esta oportunidad de enseñar es llamando la atención de la persona sobre las palabras inscritas en el exterior del templo. Santidad al Señor, la casa del Señor. El mensaje que el presidente Eyring nos dio hoy y muchos otros más nos han inspirado a llegar a ser más santos. Todos los requisitos para poder entrar en el templo están relacionados con la santidad personal. A fin de determinar su preparación, cada persona que desee disfrutar de las bendiciones del templo tendrá 2 entrevistas. Primero, con su obispo, un consejero del obispado o con su presidente de rama, y en segundo lugar con su presidente de estaca o de misión o uno de sus consejeros. En esas entrevistas se le harán ciertas preguntas. Recientemente se han modificado algunas de tales preguntas para hacerlas más claras. Me gustaría repasarlas con ustedes. ¿Tiene fe en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo? ¿Y tiene un testimonio de ellos? ¿Tiene un testimonio de la expiación de Jesucristo y de su función como su Salvador y Redentor? ¿Tiene un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? ¿Apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como el profeta, vidente y revelador, y lo reconoce como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? Apoya a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Apoya a las demás autoridades generales y a los líderes locales de la Iglesia. El Señor ha dicho que se deben hacer todas las cosas con pureza ante Él. ¿Se esfuerza para que sus pensamientos y su comportamiento sean moralmente limpios? ¿Cumple con la ley de castidad? ¿Sigue usted las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo en su comportamiento para con los miembros de su familia y otras personas, tanto en privado como en público? ¿Apoya o promueve enseñanzas prácticas o doctrinas que sean contrarias a las de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Se esfuerza por santificar el día de reposo tanto en su casa como en la iglesia? Asistir a las reuniones, prepararse para participar dignamente de la Santa Cena y vivir en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio. ¿Se esfuerza por ser honrado en todo lo que hace? ¿Paga un diezmo íntegro? ¿Entiende la palabra de sabiduría y la obedece? ¿Tiene obligaciones financieras o de otra clase con un ex cónyuge o con hijos? Si las tiene, está al día con esas obligaciones. ¿Cumple con los convenios que hizo en el templo, lo que incluye el uso del garment del templo de acuerdo con las instrucciones de la investidura? ¿Existen pecados en su vida que se deban resolver con las autoridades del sacerdocio como parte de su arrepentimiento? ¿Se considera digno de entrar en la casa del Señor y participar en las ordenanzas del templo? Mañana mismo se harán llegar estas revisiones a la recomendación para el templo a los líderes de la Iglesia en todo el mundo.
Además de responder esas preguntas con honestidad, se entiende que cada persona adulta que entre en el templo usará el garment sagrado del sacerdocio debajo de su vestimenta habitual. Esto representa el compromiso interior de esforzarse cada día por llegar a ser más como el Señor. Es también un recordatorio para que cada día permanezcamos fieles a los convenios hechos y que diariamente andemos en la senda de tales convenios de una manera más elevada y santa. Me gustaría dirigirme a nuestros jóvenes por un momento. Los instamos a hacerse merecedores de una recomendación de uso limitado para el templo. A ustedes se les harán solo aquellas preguntas que les correspondan en su preparación para efectuar las ordenanzas del bautismo y la confirmación. Les agradecemos mucho su dignidad y disposición a participar en esa sagrada obra del templo. La dignidad personal necesaria para entrar en la casa del Señor requiere mucha preparación espiritual, pero con la ayuda del Señor nada es imposible. En cierto modo, es más fácil edificar un templo que edificar a un pueblo a fin de que esté preparado para el templo. La dignidad personal demanda una conversión total de la mente y del corazón para ser más como el Señor, ser un ciudadano honrado, un mejor ejemplo y una persona más santa. Testifico que esta labor de preparación trae consigo innumerables bendiciones en esta vida y otras inimaginables en la vida venidera, entre ellas la perpetuación de su unidad familiar por toda la eternidad en un estado de interminable felicidad. Ahora deseo tratar otro tema: los planes para el próximo año. En la primavera del año 2020 se cumplirán exactamente 200 años desde que José Smith experimentó la teofanía que conocemos como la primera visión. Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo se aparecieron a José, un joven de 14 años. Ese acontecimiento marcó el comienzo de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud, tal como había sido predicho en la Santa Biblia. Más tarde, se produjeron las visitas de mensajeros celestiales como Moroni, Juan el Bautista y los antiguos apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Otros más siguieron, entre ellos Moisés, Elías y Elías el profeta. Cada uno trajo autoridad divina para volver a bendecir a los hijos de Dios sobre la tierra. De un modo milagroso, hemos recibido también el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Un volumen de escritura que acompaña a la Santa Biblia. Asimismo, las revelaciones publicadas en Doctrina y Convenios y en la Perla de Gran Precio han aumentado grandemente nuestro entendimiento de los mandamientos de Dios y de la verdad eterna. Las llaves y los oficios del sacerdocio han sido restaurados, incluso los oficios de apóstol, 70, patriarca, sumo sacerdote, élder, obispo, presbítero, maestro y diácono. Las mujeres que aman al Señor prestan servicio con valor en la sociedad de socorro, la primaria, las mujeres jóvenes, la escuela dominical y otros llamamientos. Todos estos son elementos vitales de la restauración del Evangelio en su plenitud. Por lo tanto, el año 2020 será designado como un año bicentenario. La Conferencia General de abril será diferente de todas las conferencias anteriores. Espero que en los próximos 6 meses todos los miembros y sus familias se preparen para una conferencia sin igual que conmemorará el fundamento mismo del Evangelio restaurado. Podrían comenzar su preparación leyendo de nuevo el relato de José Smith acerca de la primera visión que está registrado en la Perla de Gran Precio. Desde luego, nuestro curso de estudio del año próximo en Ven, Sígueme será el Libro de Mormón. Podrían meditar en cuanto a importantes preguntas tales como: ¿de qué manera mi vida sería diferente si repentinamente se me quitara el conocimiento que he obtenido del Libro de Mormón? ¿O en qué forma los acontecimientos que siguieron a la primera visión han influido en mí y en mis seres queridos? Además, ahora que están disponibles los videos del Libro de Mormón, quizás quieran incorporarlos a su estudio personal y familiar.
Escojan sus preguntas personales y elaboren su propio plan. Sumérjanse en la gloriosa luz de la restauración. Al hacerlo, la conferencia general del próximo mes de abril no solo será memorable, sino inolvidable. Ahora, para concluir, les dejo mi amor y mi bendición para que, con el transcurso de cada día, todos ustedes sean más felices y más santos. Entre tanto, tengan la tranquilidad de que la revelación continúa en la Iglesia y continuará bajo la dirección del Señor hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Con tal fin los bendigo y les reitero mi amor por ustedes junto con mi testimonio de que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia y nosotros somos su pueblo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, al término de esta conferencia general de tu iglesia, nosotros, tus santos, reunidos a través del mundo, expresamos nuestro amor hacia ti y por tu Hijo, por la restauración gloriosa de tu Evangelio en estos, los últimos días, por el profeta José y su misión, por esta sucesión de profetas que hemos tenido hasta ahora con el presidente Nelson. Nos regocijamos en las revelaciones que siguen llegando para establecer tu iglesia y reino y poder transformar nuestras vidas individuales. Nos regocijamos en esos pozos de aguas vivientes que nos han llevado y hemos recibido durante esta conferencia. Recibimos el gozo que sentimos y los resultados que hemos obtenido al arrepentirnos y mejorarnos cada día, tal como el Espíritu nos ha hablado y nos hemos comprometido a actuar. Rogamos que ese mismo Espíritu vaya con nosotros para fortalecernos y recordarnos y habilitarnos a hacer esas cosas que nos ayudarán a ser mejores y hacer cosas mejores, mejor que antes, que podamos ser santos, que podamos preparar al mundo para el regreso de tu Hijo, y rogamos por el recogimiento de Israel a través del mundo, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. This has been a broadcast of Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. general authorities. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. I don't know.